Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué hace Dios? Crea todo y reina soberanamente sobre todo. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? A través y únicamente por la palabra, que es la Biblia, y con la ayuda ¿de quién? Con la ayuda del Espíritu Santo. Muy bien, felicidades, un aplauso para todos los que han contestado. Que viene este fue el examen, ¿eh? Aprobaron esta vez. Estamos contentos porque hoy día hemos iniciado nuestro primer estudio bíblico, discipulado. Estamos también contentos porque ha habido una muy buena participación. Ya esperábamos 3 o 4 personas que llegaran. Imprimimos 3 para nosotros con Pame y para alguien más que iba a llegar, no sabíamos. Dijimos, bueno, vamos a estar los 3 y bueno, que sea un buen tiempo y de provecho. Cuando de pronto a las 9:15, 9:10, 9:15, empieza a llegar la hermana Lea, la hermana Dayana, a preparar el café, llega Panchito con Claudia y un batallón de hermanos de nuestra congregación participando en nuestro discipulado. Por lo menos imprimimos 25, ¿no es cierto? Más o menos, un poquito más de 25, yo creo que estuvimos ahí. Les pido por favor, anda por ahí una lista de asistencia. Les pedimos que la completen y le hagan una X ahí a su asistencia del primer día, ¿ya? Porque las personas que participen de todo este proceso, al final vamos a tener una ceremonia de graduación. Ya va a venir el rector de la Universidad de Harvard, va a venir a entregar los certificados. Así que yo quiero pedirles por favor, hermanos, que para los niños también va a haber, si participan, claro, si participan del estudio bíblico, queremos, claro, pero los niños también van a tener su discipulado también ahora en la escuelita, en el taller de vida. Así que quiero pedirles a todos los niños que los están esperando ahora en su escuelita, en su taller de vida, que participen ahí, hay una escuelita. ¿Hoy día partimos o no? ¿Ya comenzó? La semana pasada comenzó nuestro discipulado de evangelismo. Ya estamos viendo cosas muy parecidas a nuestro discipulado de la mañana. Los niños están viendo quién es Dios, qué hace Dios también, cómo podemos conocer a Dios. Y ellos también están aprendiendo de la palabra. Así que vamos a tener 9 clases de evangelismo. Les vamos a presentar el plan de salvación a nuestros niños y esperamos que sea un buen tiempo también para ellos. Amén. Bien, vamos a comenzar el tiempo de la palabra del Señor. Quiero contarles de que estamos en una serie, los que están por primera vez sean muy bienvenidos. Estamos en una serie que es sobre los medios de gracia. 2 tipos de medios de gracia, los medios privados y los medios públicos. Los medios privados, ¿se acuerdan de alguno? La oración personal es un medio de gracia, ¿ya? ¿Qué más? La meditación. La meditación también es dice la Escritura que debemos meditar en la palabra del Señor, de día y de noche. ¿Qué más? ¿Cuál es otro medio de gracia? La lectura personal, la lectura de la palabra. Ya esos son medios de gracia privados. Nosotros les invitamos a orar en sus casas, les invitamos a leer la palabra en sus casas y a meditar durante la semana la palabra del Señor. Lo que usted lee, lo que usted aprende aquí los domingos, les invitamos a meditar. Ya la palabra del Señor decía en esa oportunidad que la palabra del Señor tiene que transformarse en una convicción. Ya la meditación de la palabra nos ayuda a que su escritura, lo que el Señor dice aquí en la Biblia, pueda hacerse vida en nosotros y dar fruto. Para eso debemos meditar. No podemos quedarnos solamente con una lectura simple y así pasó y cumplimos. No, la invitación es a meditar y a que la palabra se haga vida en nosotros. Bien, pero estamos también ahora en los medios públicos. ¿Algún medio público que se acuerden ustedes? El culto. El culto es un medio público, hacer comunidad los domingos. Nosotros no nos reunimos porque es una buena idea que se le ocurrió al pastor Joan, al pastor David o a quien sea, o al equipo pastoral. No, nosotros nos reunimos, nos congregamos porque Dios lo ordenó.
Ya, acuérdense que Él es el Rey del universo, Él gobierna sobre todo, y lo que Él diga para nosotros debe ser ley. Lo cumplimos porque Él lo dijo, lo ordenó. Oramos porque Él lo ordenó. Nos bautizamos porque Él lo ordenó. También el bautismo es un medio público donde yo puedo demostrar mi fe. Ya no es algo que puede hacer de cierta manera una sugerencia del pastor. Ya no es que, mira, tú eres parte de la comunidad, vienes con nosotros, te sugerimos que te bautices. No, el bautismo en agua es una ordenanza que el Señor nos dejó. Son medios públicos donde nosotros mostramos nuestra fe. ¿Ok, hermanos? Entonces voy a partir comentando justamente esto. Quiero decirles que hay en el Antiguo Testamento habían dos costumbres que distinguían al pueblo de Dios. Una era la circuncisión. ¿Se acuerdan qué es lo que es la circuncisión? Algo muy doloroso, ¿ya? Y solamente era para hombres. Los hombres debían cortarse una parte ya de sus partes privadas, para que nadie se moleste. Se tiene que cortarse una partecita ahí y obviamente a los 8 días. ¿Para qué? Porque el Señor dijo, esta va a ser la marca del pueblo de Dios. Esta era la forma pública, ya, si bien era una ceremonia, pero una ceremonia pública de circuncisión, donde la persona, el hombre que tenía esta marca, era parte del pueblo de Dios. Esta era la forma de distinguir quién era o cómo tú eras parte del pueblo de Dios. Eras circuncidado, los hombres. Pero había otra forma más, otra costumbre más que tenía el pueblo de Dios, que era una celebración, que era la celebración de la fiesta de la Pascua. ¿Ya? Estas dos costumbres distinguían al pueblo de Dios porque celebraban la circuncisión y la Pascua. ¿Qué es lo que era la Pascua? ¿Alguien sabe lo que es la Pascua? ¿Se acuerdan? ¿Lo ha leído en algún momento? ¿Ya? La Pascua era una fiesta que simbolizaba digamos, la liberación del pueblo de Dios de manos del imperio egipcio. ¿Ya? Esa era la Pascua, una celebración de cómo Dios había sacado al pueblo de la esclavitud y lo había traído a libertad. La Pascua tenía esta idea de recordar constantemente quién era Dios, quiénes eran ellos, que eran esclavos, y que de ahora en adelante eran libres y tenían una tierra prometida y Dios iba a estar con ellos hasta el fin de los tiempos. Ahora en el Nuevo Testamento, en nuestros tiempos, no celebramos la Pascua, ¿no? O alguien la celebra todavía, no sé. Ya no celebramos el ritual de la Pascua. De hecho, no celebramos ninguna fiesta judía. Ninguna de las fiestas solemnes las celebramos. No guardamos el sábado, no celebramos Shabbat, no comemos no guardamos, por ejemplo, con respecto a la Pascua o algunos rituales que se hacían en el Antiguo Testamento. ¿Por qué no lo celebramos? ¿Alguien sabe por qué no celebramos la Pascua? ¿No? Porque Jesús es nuestra Pascua. Las fiestas solemnes se cumplen en Jesús. No es necesario celebrar las fiestas solemnes porque todas las fiestas solemnes apuntaban ¿a quién? A Jesús. Jesús, el Mesías, vino a la tierra, Él habitó entre nosotros, el Hijo de Dios, Dios mismo encarnado, y vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y vino a sufrir lo que a nosotros nos correspondía sufrir, a pagar el precio por comprarte a ti, por rescatarte a ti. Eso es la Pascua, sacarnos de la esclavitud y llevarnos a la libertad y a una vida abundante en Cristo Jesús. Por lo tanto, no celebramos la Pascua. Pero sí hay dos cosas que nosotros celebramos que son similitudes del Antiguo Testamento que hacen que nosotros seamos un pueblo único y que son ordenanzas y no sugerencias en la Escritura. La primera, la vimos la semana pasada, que es el bautismo. El bautismo en agua no es una sugerencia, es parte del pueblo de Dios, es parte de la iglesia. ¿Y qué nosotros hacemos a través del bautismo? Nosotros
en el bautismo, nosotros vamos a declarar públicamente que ya no vivimos para el mundo, sino que vivimos para Dios. Hemos sido sepultados para el mundo y hemos nacido de nuevo a través de las aguas. Lo que sucedió en el Espíritu, lo que hizo Cristo en nuestra vida mediante la cruz, nosotros lo simbolizamos, lo representamos en el bautismo en las aguas. Ya, por lo tanto, las personas que han creído en Jesucristo y que es su Señor, Jesucristo es el Señor de sus vidas, estas personas no tienen problema con declarar públicamente mediante un acto único que toda la Iglesia universal lo hace, es ir a las aguas del bautismo y decir: Señor, aquí estoy, digo públicamente que hoy día decido o he querido entregar mi vida para ti y vivo una vida donde tú eres el Señor. Eres el soberano. Ya no eres el soberano de todo lo que creas, solamente un rey soberano lejano, sino que ahora es un rey soberano personal. Eres mi rey soberano. Hay un himno muy lindo que dice: Jesús es mi rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Él es rey y me ve cual hermano. Él es rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, Él vino. Me vino a sacar de la escoria y yo soy feliz con Él. Qué hermoso himno. Un himno que representa probablemente lo que, en parte lo que Dios ha hecho por nosotros. En el bautismo nosotros dejamos claro quién es nuestro Rey y quién es nuestro Señor. Amén. Les invito a todas las personas creyentes que han creído en el Señor Jesucristo, que no se han bautizado, acérquese a nosotros. Vamos a hacer un tiempo de estudios bíblicos con respecto al bautismo, ¿ya? Y vamos en algún momento, de aquí a fin de año, hay algunas personas que ya han manifestado sus deseos de bajar a las aguas del bautismo y vamos a tener un tiempo de fiesta, de celebración, porque personas que han sido rescatadas de las garras del enemigo, del pecado, han decidido declarar públicamente que Jesucristo es el Señor de sus vidas. Amén. Pero hoy nos convoca un segundo mandato, y que es un medio público también de gracia, que es la Santa Cena, que le llamamos comúnmente, o la Cena del Señor. Amén. Para eso vamos a leer lo que siempre leemos en el tiempo de la Santa Cena, que es en 1 Corintios 11. Quiero que abra sus Biblias en 1 Corintios 11. Y vamos a aprender que hoy día, me gustaría que usted lo anote por ahí, algo muy claro que quiero que quede muy claro para todos nosotros, que la Cena del Señor no es para los sanos, no es para los perfectos. La Cena del Señor es para los enfermos. La Cena del Señor es para los arrepentidos, los que reconocen que necesitan salvación. La Cena del Señor no es para los sanos, sino es para los enfermos. La Cena del Señor no es solamente un rito, sino un reto para todos nosotros, todos los días de nuestra vida. La Cena del Señor es algo que Dios, que Jesucristo ordenó, que dejó claro en Mateo, Marcos, Lucas, Corintios. La Cena del Señor es para nosotros, ya la representación, una representación tan más clara de lo que Dios hace con nosotros y nos desafía constantemente a vivir una vida de arrepentimiento. ¿Ya? De eso se va a tratar el sermón de hoy. Ahora, quiero que leamos entonces el capítulo 11, pero vamos a leer desde el verso, siempre leemos del 23 hasta el 26, ¿ya? Hasta el 26, a veces hasta el 34 también a veces, pero hasta el 26 cuando nosotros leemos y todos conocemos esa parte, pero vamos a leer un poquito antes, desde el 17 en adelante. Y dice así, dice 11:17, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados.
Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta al tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Si alguno tuviere hambre, que coma en casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Ya? Entonces, quiero comentar algo súper evidente, probablemente para muchos de nosotros, para los que han pasado por el curso de Laham, por ejemplo. Vamos a ver que la cena del Señor que leemos normalmente o comúnmente está en un contexto. Pablo está llamando la atención de la iglesia. Está tratando a la iglesia, está tratando con el corazón de la iglesia. Y uno se podría preguntar, pero Pablo, ¿por qué no pusiste esto tan solemne, tan sagrado, tal vez a los colosenses, tal vez a los romanos, a los filipenses, que eran iglesias muy, muy lindas y con muy buen corazón, tenían muchas cosas buenas, y lo pones justo aquí en medio de una iglesia que está pasando por un mal entendimiento de muchas cosas? Y aquí está la cena del Señor, en medio de una reprensión de Pablo a la iglesia. Entonces a mí me gustaría exponer este texto no solamente porque es un mandato del Señor y no solamente porque está en Corintios, sino lo vamos a encontrar en Mateos, en Marcos, en Lucas también, y en Juan de cierta manera. Ya algo parecido hay en Juan, ya una explicación un poco más profunda y tal vez para muchos extraña, pero está también en Juan. Ahora, ¿cómo nosotros debemos entender la cena del Señor y qué es la cena del Señor para nosotros? Este texto lo va a explicar de una manera muy simple y concreta. ¿Amén? Entonces, vamos a ver lo primero. En la primera parte, desde el versículo 17, nosotros tenemos que entender, la primera parte, que la cena del Señor es comunión. Ya, eso podemos anotar del versículo del 17 hasta el 22. La cena del Señor es comunión. Pablo dice: ustedes se reúnen, pero no se reúnen para lo bueno, sino para lo malo. ¿Ya? Algo estaba pasando, y Pablo dice: en parte lo creo. ¿Por qué dice Pablo esto? Porque Pablo no había ido. Pablo no había ido, no conocía esto de manera presencial. A Pablo le contaron, pero Pablo algo sabía. Entonces, todo lo que le habían dicho, no sé si alguna vez a alguien le ha llegado un chisme, ¿ya? Y dice por ahí un dicho que la hermana dice que no, nunca le ha llegado un chisme. Muy bien, qué bueno, tiene unos oídos ahí muy, muy puros, santos, excelente. Pero por ahí dice un dicho: cuando el río suena es porque piedras trae. Dice por ahí un dicho. ¿Se lo sabían ese o no? ¿O es de allá nomás? No sé, pero bueno.
El tema está que cuando uno empieza a escuchar un chismerío por aquí por allá, uno dice, puede ser que sea chismerío, pero algo de verdad hay, ¿no es cierto? Pablo dice algo parecido, no es que sea un chismerío, pero Pablo dice, en parte lo creo, porque él no ha estado. Entonces Pablo dice, estos comentarios yo creo que son, yo los creo porque la iglesia tiene esta característica, ustedes, los corintios. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a entender de que la iglesia se estaba reuniendo, ya, de cierta manera con una intención que no es para reunirse en la iglesia del Señor. ¿Ok? Entonces, nosotros podemos entender, nosotros tenemos una comunidad, nosotros somos la iglesia que nos congregamos los domingos. Entendemos que la congregación, la idea de venir los domingos al culto, es una idea de Dios, un mandato del Señor. La palabra dice, Pablo dice en algún momento, dice, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. No, si yo creo en Dios, pero a mi manera. No existe esta idea de un cristiano, un creyente en el Señor que no se congregue. No se concibe una vida cristiana, una vida testimonial, una vida de una persona nacida de nuevo sin congregarse. No puede ser. Si una persona ha nacido de nuevo y cree en el Señor Jesucristo y ha sido llamado por el Señor a la salvación, de manera natural y consecuente se va a congregar. Lo obvio y natural de un cristiano es congregarse. Por naturaleza el cristiano se congrega. El que es nacido de nuevo se va a congregar. Por lo tanto, nosotros vamos a ser siempre categóricos. Siempre vamos a desafiar a usted a venir los domingos a la reunión, al culto. Un cristiano debe congregarse. No es sugerencia. Y no es porque somos los pastores y queremos verle. No es porque usted no... las motivaciones que usted tiene al venir a reunirse deben ser revisadas a la luz de la Escritura. ¿Por qué viene al culto? ¿A qué viene? Si va a venir, como yo les decía al principio, si va a venir en la mañana en el estudio, mientras estamos predicando, estamos cantando, a responder los mensajes que no respondió en la mañana, usted tiene que revisar las motivaciones por lo que viene. ¿Por qué viene aquí? No, es que no me gustan las canciones. No, es que no me gustó cómo predicó el pastor. No, es que voy, pero no me gusta mucho ir porque no me han recibido como a mí me gustaría que me reciban. La congregación dominical, la reunión de la iglesia, de la comunidad, tiene que ser revisada a la luz de la palabra. ¿Por qué vengo? ¿Quién es el protagonista del culto? No eres tú, es Jesucristo. Él está aquí sentado primero que tú, Él llega antes que tú. La reunión que hacemos los domingos, tratamos de que sea lo mejor posible, lo más cómodo, hay aire acondicionado para que te sientas cómodo, pero no eres el centro de la reunión dominical. Es Jesucristo, a Él venimos, a Él le alabamos y todo el día es el día del Señor. No es solamente de las 11 a las 12:30, a las 1, el día del Señor. Todo el día es el día del Señor. Por lo tanto, nosotros debemos dedicar el día para el Señor. Evidentemente, no vamos a estar todo el domingo como lo hacía la primera iglesia, dedicaba el día completo. Pero cuando almorzamos, ¿quién es el centro de nuestro almuerzo? De nuestras conversaciones de los domingos, de nuestras reuniones familiares. Debe ser el Señor. En el día del Señor yo hablo del Señor, yo sigo meditando en su palabra, todo el día me consagro para Él. No es que vengo a cumplir con el pastor y hacer que el pastor me vea y tengo el check del pastor. Me vio, cumplí. Debemos revisar por qué nosotros nos reunimos por motivaciones muchas veces equivocadas. Y aquí viene algo súper importante en el primer punto. La cena del Señor es comunión. Si no hay comunión, no hay cena del Señor. Se rompe el ritual, se rompe esto algo tan lindo que el Señor dejó para nosotros, recordar su muerte y su resurrección. Los hermanos en los Corintios se reunían por motivaciones equivocadas.
se emborrachaban en la cena del Señor. Imagínense de qué tamaño era la copa. Nosotros tenemos vasitos chiquititos, ¿ya? O sea, quizás de qué tamaño era el frasco de vino. ¿A qué se reunían? A comer. Almorzaban juntos los hermanos y celebraban la cena del Señor, el partimiento del pan, pero no había comunión entre ellos. Lo primero que hace la cena del Señor es una invitación a tener comunión con el hermano que levanta el vaso junto contigo y que se come el pan junto contigo. Si no hay comunión, si no hay comunidad, si no hay congregación, si no vienes los domingos a congregarte con tu hermano que es imperfecto igual que tú, no tiene sentido la cena del Señor. La cena del Señor está dada para la congregación de los santos. La cena del Señor no es para cualquier persona, es solo para creyentes. Esto tiene que quedar claro. No es de buena onda, de que vengan todos y vengan y... No, la cena del Señor usted puede leer en todos los versículos que aparece. Mateo 26, del 26 al 29. Dice, porque es mi sangre del nuevo pacto que fue derramada por muchos, ya para remisión de pecados, es decir, aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesús, los creyentes. ¿Usted cree que Jesús es el Señor que vino a la tierra, que vino y murió y resucitó y pagó por sus pecados? ¿Es el Señor de su vida? Jesús es la persona que lo motiva a levantarse por las mañanas, a tener relaciones interpersonales centradas en la Escritura. Jesús es el quien gobierna sus decisiones. ¿Es Jesús quien lo hace? Bueno, usted es un redimido, usted es un rescatado. Para usted es la cena del Señor. Si vienes acá de invitados, alguien te invitó y Jesús no es el Señor de tu vida, la cena del Señor por el momento no es para ti. Es para aquellas personas, para los creyentes que confiesan a Jesús como su Salvador. Marcos 14 del 22 al 25, Lucas 22 del 14 al 20. No tenemos tiempo de leer, pero ahí está. Léalo y usted se va a dar cuenta que el contexto en el que está es de la iglesia reunida, rescatados, los salvados por la sangre de Cristo. Amén. La Santa Cena es comunión, hermanos. Es comunión los unos con los otros. Cuidado con las motivaciones por las cuales te estás reuniendo los domingos. Número 2, la Santa Cena es una ordenanza, lo que Dios les decía. Lo vamos a ver ahí en el versículo 23 al 26. Anótelo ahí, del 26 al 26 dice, en la primera parte, el 23. Porque yo recibí del Señor. Pablo no lo está inventando. Pablo no lo creó, no se le ocurrió. Esto lo recibió directamente del Señor. Es el Señor quien instituyó la cena. Fue Cristo mismo quien lo hizo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo no enseñó nada que no haya sido revelado primeramente por el Señor. Lo que Pablo enseña en sus cartas no son argumentos humanos. Fue inspiración directa del Señor Jesús. Lo que Pablo recibió, lo que Pablo está diciendo específicamente aquí, fue algo que él escuchó directamente, fue revelado directamente del Señor. De hecho, es increíble que Pablo no haya estado en la cena del Señor. Cuando Cristo partió el pan, Pablo no estaba. Y Pablo da muchos más detalles que los mismos escritores que estuvieron cerca o que tienen testimonios confiables y personales de la vida de Jesús. Pablo no estaba, pero él da detalles que no hay en los otros evangelios. Es impresionante cómo entendemos que esta es una ordenanza del Señor. Y como es ordenanza, no está a criterio. Esto, hermanos, es para todos nosotros. Ya es una ordenanza no solamente para aquellos que están bien, no es para aquellos que están perfectos, para aquellos que mira, oré esta semana, entonces soy digno de tomar la cena del Señor. Esto no tiene que ver con dignidad, porque si fuera por dignidad, nadie debería tomar la cena del Señor. No hay nadie digno, hermanos, ni usted ni yo.
es digno de tener una relación o acercarse al Señor. Esto no es para los dignos, esto no es para los perfectos, esto no es para los santos, digamos, este concepto de perfección. No, es que pequé el viernes y no me siento bien. No, yo pequé hace 15 días, así que yo creo que soy más digno. ¿Quién podría decir que si pecas el viernes o pecas la semana pasada o hace un mes, has estado 2 meses sin pecar, suponiendo que alguien puede, no creo, pero suponiendo que alguien puede, 2 meses sin pecar, ¿eso te hace más digno de la cena del Señor? Hermanos, la cena del Señor es una ordenanza. ¿Para quiénes? Para los quebrantados de corazón. Es una ordenanza para aquellos que están afligidos, para aquellos que están necesitados, para aquellos que reconocen que necesitan del Señor, que su sacrificio es suficiente para alentar la vida de la iglesia, animar a la iglesia. La cena del Señor es un desafío para que tú vengas y digas, Señor, perdóname, Señor. Es una orden del Señor. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu vida hoy día en santidad? Es un llamado, es un desafío a la santidad. Claro que sí, pero nadie va a ser digno de la cena del Señor. Amén. Tercero, la cena es una proclamación. Es una proclamación sobre de lo que se trata el Evangelio. ¿Ya? Esto lo vamos a encontrar en el versículo 26, dice, así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando nosotros bebemos la cena del Señor, cuando nosotros tenemos el pan, nosotros lo que estamos haciendo es recordar el Evangelio, de qué se trata todo, el centro, el eje de la Escritura. El héroe de los héroes está simbolizado, su sacrificio ahí, en el pan y en el vino está su sacrificio. El evangelio, el protoevangelio está resumido en la cena del Señor. El problema está que nosotros no hemos entendido de qué se trata el evangelio, de quién está al centro del evangelio, sino que nosotros creemos que nosotros estamos al centro. El Señor vino por mí. Entonces yo soy el importante. El Señor murió por mí. Entonces yo soy el centro de todo. No estoy al centro de todo. Él siempre estará en el centro de todo. Y por amor, solo por amor y en honor a su nombre y a su gloria, Él vino a rescatarte a ti y a comprarte por un precio que jamás tú podrías haber pagado. ¿De qué se trata el Evangelio? El Evangelio se trata de que tú y yo estábamos muertos en delitos y en pecados, que tú y yo estábamos perdidos en una perdición y muerte eterna, que tú y yo estábamos separados eternamente del Señor, que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que tú y yo no podíamos hacer nada, no podríamos haber hecho ninguna obra, que ninguno de nosotros es capaz de cumplir a cabalidad durante toda nuestra vida los 10 mandamientos. Cada día fallamos a alguno de sus 10 mandamientos. Que tú y yo no podíamos hacer nada, estábamos perdidos, hermanos. Esa es la mala noticia del Evangelio, estábamos perdidos, no había solución, no había opciones. No podías llegar al nivel de santidad para poder hablar nuevamente con el Señor. No podíamos. Tú no puedes por tu propia cuenta. Y Dios tenía un plan desde el Génesis capítulo 1 al 3. Su plan, Génesis del 1 al 3. El plan de Dios ahí, marcando la vida de toda la humanidad. Jesucristo presente, diciendo, yo voy a rescatar a mi creación. Jesús se hizo carne, Dios mismo, ya el Verbo se hizo carne, vivió entre nosotros, vivió una vida perfecta, sin mancha, sin pecado, lo que tú y yo jamás podríamos haber imaginado hacer. Él lo vivió una vida, vino a vivir entre nosotros, murió, fue crucificado, pagando tus pecados y los míos, cargando con la ira de Dios sobre sus hombros. El juicio de Dios cayendo sobre Jesucristo, sobre su Hijo.
Él murió pagando por tus pecados y por los míos. Pero al tercer día Él resucitó y Él tuvo la victoria sobre la muerte. Él resucitó y hoy día está sentado a la diestra del Dios Padre, gobernando, siendo soberano sobre todas las cosas. Y un día volverá. Y Él prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin de los tiempos. De eso se trata el Evangelio, hermanos. Es Él, se trata de Él, siempre fue Él. No se trata de nosotros. Nosotros debemos dar gracias al Señor porque en todo su plan estamos nosotros ahí también. De eso se trata la cena del Señor. Ahora, yo quiero, para terminar, el versículo 28 dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. El 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. El llamado de la cena del Señor es a examinarnos. Subráyelo ahí. La Santa Cena no es para que tú te abstengas de tomar la Santa Cena. Es para que te examines. Es para que te pruebes a ti mismo. Y hay dos formas de probarnos. La primera es cómo estás tú. Cómo te predicas a ti mismo en la cena del Señor. Con la copa en una mano, con el pan en el otro. ¿Cómo estás tú y tu relación con el Señor? ¿Está bien? ¿Es fluida? ¿Cómo está tu lectura de la palabra? ¿Cómo está tu tiempo de intimidad con el Señor? ¿Cómo está tu tiempo de santidad? ¿Cómo vives tus relaciones en el día a día? ¿Peleaste con tu esposa antes de venir? Toma la cena del Señor y que la cena del Señor, cuando la estés tomando, digas, Señor, perdóname. Y te vuelvas a tu esposa, le mires a los ojos y les diga, amor, perdóname. No estuvo bien lo que hice. ¿Cómo están tus relaciones con tus padres? ¿Cómo está tu relación con tus amigos, con tus hermanos, con tus enemigos? Es re fácil la relación con los amigos, pero ¿y tus enemigos? Los que te producen rabia, ira, los que te han hecho daño. La cena del Señor es una invitación a perdonar, así como Jesús en la cruz del Calvario perdonó todos tus pecados. Por eso perdonamos, porque Él nos perdonó algo más grande. La afrenta, el pecado nuestro era tan grande que Dios mismo tuvo que venir a la tierra a rescatarnos y a morir por nosotros. Por eso perdonamos. Lo que nosotros hicimos al Señor no es tan grave como lo que nos han hecho a nosotros. Mientras no entendamos eso, no vamos a entender el Evangelio. Ahora, eso es lo primero. Examínate. ¿Cómo estás? ¿Cómo están tus metas? ¿Dónde están centradas tus metas? Tus objetivos. ¿Dónde está puesta tu mirada hoy? ¿En personas? ¿En recursos económicos? ¿Dónde está puesta tu esperanza de una mejor vida, de un mejor pasar? ¿Tu felicidad de qué depende? ¿De quién depende? ¿De alguna relación? No, es que si yo tuviera esto, si yo tuviera un mejor trabajo, mi vida espiritual sería mejor. No, es que si yo tuviera una mejor relación, no, es que si mi esposo me permitiera hacer más cosas para el Señor, yo tendría una mejor relación con el Señor. ¿Sabes qué? Examínate de quién depende tu relación, tu intimidad con Dios. Y lo segundo que tenemos que examinar es tal vez mucho más grave y mucho más profundo y tal vez mucho más clave en realidad, que tiene que ver con que realmente entiendes lo que significa la cena del Señor. ¿Le has tomado el peso lo que significa la cena del Señor? Yo recuerdo a mi mamá, un par de días antes, ella oraba, ayunaba, la mamá de Pame también, 3 días ayunaba tu mamá, todavía.
para preparar la cena del Señor. ¿Para preparar la cena del Señor? El día del culto de la cena del Señor era un tiempo solemne. Era un tiempo donde la gente, yo me acuerdo, había una reverencia especial. Pero muchas veces nosotros venimos sin discernir, como dice aquí la Escritura, el cuerpo de Cristo, no hemos entendido de qué se trata. Porque si entendiéramos de qué realmente tenemos en la mano y qué simboliza lo que tenemos aquí, que vamos a beber y vamos a comer, en realidad lloraríamos. La cena del Señor es una invitación a derramar nuestros corazones delante del Señor, a llorar con lágrimas nuestro pecado y a decirle: Señor, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Porque no entendemos, hermanos. Eso no es discernir el cuerpo de Cristo. Eso es tomar la cena del Señor y seguir mi vida tal como quiero vivirla. Eso es tomar la cena del Señor del domingo como un ritual por cumplir, como dice de pronto los católicos, como para comulgar. Voy pasando por mi vida, por la calle, veo una iglesia por ahí y paso y comulgo, cumpliendo un ritual. No, hermanos. Ojo con no discernir el cuerpo de Cristo y la cena del Señor. Es importante. Es un mandato del Señor. No es algo que se le ocurrió al pastor. No es algo bonito y una ceremonia linda, wow, y que fue como para sacar fotos. Y aquí está mi cena, ¿me entiende? Aquí, y lo subimos a Instagram. Eso no es discernir el cuerpo de Cristo. Es importante que usted, cuando sepa que el último domingo de cada mes vamos a venir a tomar la cena del Señor, ven tal como estás. Tal como estás. La cena del Señor es para los quebrantados. La cena del Señor es para los imperfectos. La cena del Señor es para los enfermos, para los impuros, para aquellas personas que necesitan y que reconocen que no pueden vivir una vida por su propia cuenta sin que fallen, sin que cometan pecado, sin que estropeen todo, sin que hieran a sus seres queridos. Examina el significado de la cena del Señor. ¿Qué importancia le estás dando a la cena del Señor? ¿Realmente estás comprendiendo su valor, el valor en tu vida? ¿Estás entendiendo lo que estás haciendo en la cena del Señor? ¿Le estás dando el valor oportuno? Hermanos, de esto se trata la cena del Señor. Primero, es comunión con tu hermano. Segundo, es una ordenanza del Señor. Tercero, es una proclamación del Evangelio. Ahí está. Léalo en su casa, búsquelo, analícelo mejor. Vea distintas versiones de la Biblia. Mastique, medite en la semana sobre la cena del Señor y va a encontrar una riqueza incalculable. Vamos a orar al Señor. Vamos a probarnos a nosotros mismos. Vamos a probarnos a nosotros mismos y yo te invito, analízate, hermano. No dejes pasar la oportunidad. Si Jesús no es el Señor de tu vida, ten una oración con el Señor ahí. Señor, perdóname. Quiero que seas el Señor de mi vida. No quiero otras fuentes de agua que no me sacian, Señor. Quiero que seas tú el agua de vida eterna. Señor, lo he intentado una y otra vez y no puedo, Señor. Gobierna tú, Señor, porque si yo gobierno, dejo un desastre en todo lo que hago, en toda mi vida, con mis relaciones más personales. Señor, me autodestruyo a mí mismo, no me cuido, Señor. No sé cuidar a mis seres queridos, no me sé cuidar a mí. Señor, sé tú el Rey soberano en mi corazón. Hermanos, la cena del Señor es un llamado al arrepentimiento. Señor, no he dirigido mi vida en santidad.
La palabra del Señor dice, sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos, la santidad no es una opción. La santidad es un requisito constante, un desafío constante en nuestra vida. Vivir en santidad es lo que el Señor pide de sus hijos. No lo pide del mundo. No lo pide de otras personas de afuera. Lo pide de su iglesia. El Señor pide y viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia en santidad. Guárdate, hermano, guárdate en santidad. Busca del Señor. Examínate. Amén. Oremos al Señor. Ahí vamos a cantar. Mientras cantamos, ahí donde estás sentado, examínate. ¿Le estás tomando el peso real a la Santa Cena, a la Cena del Señor? Tenga un tiempo de oración con el Señor.